estamos listos para arrancar. Gracias como siempre por estar con nosotros. Nos reencontramos con Diego Giacomini en la previa pues de un hecho histórico que yo sé que él disfruta mucho y que si se llega a dar pues ese campeonato mundial, ustedes van a ser testigos. Yo estoy seguro del webinar más alegre, de la conferencia más alegre que haya dado Diego Giacomini en su vida, que va a ser el próximo martes 20 de diciembre con nosotros aquí en el Mercurio y bueno, sería con mucha alegría esa conferencia. ¿Cómo está, mi estimado? Un saludo a nuestros suscriptores. Oye, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Un saludo a vos, a todos tus suscriptores. Sí, obviamente acá muy expectante. Como te comentaba en privado, tengo 51 años y será la quinta final del mundo que veré con mi padre. La primera tenía 7 años y él 39, que fue en 1978. Vi ganar 2, vi perder 2 y esta desempata con él con 83 y yo 51. Así es. Vaya historia, ¿no? La del 78, la del 86, la del 90, que la han debido ganar, lo hablábamos de eso, y luego la del 2014, que también hicieron una buena final. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos? Tenemos varios temas hoy, bien interesantes, temas que ya la gente nos los había pedido y creo que es justo que los toquemos. Lo primero que le quiero preguntar es por su interpretación con el tema de las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Los CBDCs. Teniendo en cuenta el contexto de que, bueno, pareciera que están hechas para muchos de nosotros, ¿no? Pareciera que la misión es acabar con la banca privada, unificar pues el rol del Banco Central y entregárselo al gobierno, controlar todo lo que entra y todo lo que sale, temas de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que en términos generales, bueno, y ya sabemos la propuesta del reseteo económico global, ¿no? De las grandes élites. ¿Usted cree que esto es posible que se haga? Hemos visto el rechazo de pueblos como Nigeria. Denos su visión general sobre la misión de esto, cómo esto perjudica a la gente y cómo beneficia a los gobiernos, ¿no? En términos generales. ¿Y qué están pensando la banca comercial? Bueno, para mí, justamente, las monedas digitales de los bancos centrales se podría decir que son la encarnación del demonio mismo, ¿no? Porque es lo peor que le puede pasar al individuo, es el instrumento, el vehículo a través del cual se va a maximizar el avance sobre nuestra propiedad privada de parte de los gobiernos, de parte del Estado, y otro instrumento más que va a cercenar más nuestra libertad. ¿Por qué? Primero y ante todo, esto es un ingrediente más de la Agenda 2030, donde el poder político se vuelve cada vez más concentrado y por ende avasallante. Y del otro lado, también estimula la concentración del poder económico prebendario asociado al poder político. Puntualmente, es una manera de agrandar la base imponible, eficientizar la recaudación impositiva e impositiva inflacionaria. ¿Por qué? Porque no hace otra cosa que procurar minimizar al extremo la evasión. O sea, borrar de un plumazo el dinero físico, el dinero cash. Que el dinero físico y el dinero cash es un instrumento muy valioso porque es el que nos permite gambetear, eludir, evadir el control de los estados y pagar menos impuestos. Impuestos, no estoy hablando del inflacionario, porque del inflacionario no tenemos escapatoria, ¿no? Estoy hablando de los impuestos sobre los activos, sobre el flujo de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿No? sí, Sí, casualmente ayer veía una entrevista que le hacían a Todd Horwitz, un tipo que tiene 30, 40 años en los mercados, muy conocido, y él decía, esto tiene cosas positivas y negativas. Lo positivo es que la gente en ese momento, que las empiecen a sacar, la gente se va a dar cuenta cuál es el dinero real. Es decir, la gente va a entender en ese momento qué es dinero real.
y va a empezar a buscar los activos reales. Entre ellos, él hablaba de los metales preciosos. ¿Por qué? Porque ahí la gente va a entender, ya no tengo escapatoria. O sea, ya no hay forma de escaparme. O sea, ellos tienen todo el rastro de lo que yo hago, de dónde consumo, en qué gasto. Es realmente, como usted dijo, es realmente diabólico, ¿no? Es realmente diabólico. Por suerte, nosotros en Latinoamérica, eh, a veces es paradójico esto, porque yo muchas veces confronto y discuto mucho con la gente, porque hay gente que en Latinoamérica dice, qué barbaridad, acá los estados, vos vas a Europa, vos en Europa pagás impuestos, pero te devuelven algo, te devuelven salud, te devuelven educación. Acá pagás impuestos y no te devuelven nada. Hablo por Latinoamérica, ¿no? Y yo la verdad que creo que lo peor que puede haber es un Estado eficiente. O sea, un Estado muy eficiente a la hora de esquilmarte, a la hora de cobrarte impuestos y sacarte el fruto de tu esfuerzo, y que después siempre lo va a gastar mal. ¿Por qué lo va a gastar mal? Porque lo gasta sin sistema de precios. Entonces, lo gasta sin saber qué producir, cómo producir, cuánto producir, de qué calidad producir, en dónde producirlo. Esto lo explica, es el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. O sea, entonces, ¿qué quiero decir? Yo, cuanto un Estado sea menos eficiente para fiscalizar y para controlar, bienvenido sea. Y esto es lo que decía, en Latinoamérica, por ejemplo, va a estar lleno de rincones donde esto de las monedas digitales bancarias no va a poder penetrar, o va a penetrar muy tardíamente, despaciosamente y de a poco, porque, a ver, en cualquiera de nuestros países, ¿cuántos rincones hay donde no hay buena señal de datos? Y por suerte, y mirá la barbaridad que estoy diciendo, y por suerte no funciona bien Internet. ¿Por qué digo esto? Porque si no funciona bien Internet vamos a seguir usando cash. Y si seguimos usando cash, podemos seguir evadiendo el control y la fiscalización de los estados. Sí, así es. En Eso, cambio, los españoles del otro lado, que tanto aman la Unión Europea, la mayoría, hablando mal y pronto, como dicen ellos, van a estar jodidos. así es. Le quería hacer la pregunta sobre el tema de la banca comercial. Yo sé que usted conoce muy bien el monstruo por dentro, o sea, usted conoce a los banqueros, Sí. asesora, o sea, usted ha estado en muchos círculos en ese aspecto. ¿Qué creen que están pensando? Usted, en este momento, ¿qué cree que debe estar pasando por la cabeza de gente como, qué sé yo, JP Morgan, eh, la gente de la banca, de la Reserva Federal, esos 5 grandes bancos? Porque esto sería un tiro para ellos de gracia, ¿no? Porque ya no tendrían necesidad. Si los gobiernos tienen bancos centrales con una moneda digital, básicamente, bueno, el gobierno se encargaría de hacer todo el trabajo. Yo creo que, no sé si lo estoy interpretando mal, ¿cómo lo ve usted? Miren, yo en esto voy al plano ético y filosófico, ¿no? Conociendo lo que es la esencia del Estado, conociendo que la arquitectura institucional y el esquema de incentivos que deriva de la actual arquitectura institucional, organigrama que tienen los gobiernos, los estados hoy en día, que son lo mismo, aunque filosóficamente no lo sean, necesitan siempre un poder económico concentrado asociado, que actúe en complicidad solidaria con ellos. Entonces, ¿sabes qué? No me imagino que eso termine viendo la luz sin que previamente haya habido una negociación entre el sector bancario y el sector financiero, con el sector político asociado, en la cual las dos partes ganen a expensas nuestras. Entonces, yo creo que van a terminar viendo la luz después recién de que haya habido previamente un pacto y un común acuerdo entre la banca comercial institucional, que hoy está regulada y fiscalizada por el Estado, el sistema financiero, que también está fiscalizado por el Estado,
y el Estado mismo, de manera que esa moneda digital les sirva a los dos. Y obviamente nos aprisione a nosotros. ¿Por qué? Porque si a ellos les sirve, ¿por qué el poder político centralizado y el poder económico concentrados hacen negocios entre ellos? Porque lo hacen ambos a expensas nuestras, Claro. avanzando sobre nuestra propiedad privada y libertad. Y estoy seguro que las monedas digitales de los bancos centrales van a seguir con esta temática. Sí, sí, es muy interesante lo que dice. Yo siempre cuando pienso en la realidad, en nuestro momento histórico, siempre me voy a la época y pienso cómo pensaban los reyes de antes, ¿no? Y eso que usted acaba de decir me retrotrae allá, ¿no? O sea, el rey era el rey, perfecto, pero el rey necesitaba financiación para su gobierno, para sus guerras, etcétera. Y ahí había la negociación que la gente nunca conocía entre el que tenía el dinero, el mecenas, y el rey, ¿no? El que podía poner el dinero para pagar los ejércitos, para ir a librar una batalla, para ir a saquear a lo que sea, ¿no? Y es prácticamente lo mismo. Aquí son dos enemigos. Lo que pasa es que en este momento uno es peor que el otro, pero al final los dos siguen siendo nuestros enemigos. Por otro lado, quisiera hablar un poco del dólar, ¿no? El tema de la dolarización. Sí. Nosotros que leemos tanto aquí en el Mercurio sobre el tema del dólar, si, bueno, una moneda fiat más, pero es la moneda más fuerte del mundo, por todo el tema inteligentísimo de los gringos con su petrodólar, que ya sabemos que nace por allá por finales de los 70. Entonces, lo que queríamos preguntarles es, todas las monedas están cayendo, pero el dólar es la que cae menos fuerte, porque sabemos que todos los países necesitan dólares para hacer sus intercambios comerciales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted está interpretando el destino y el futuro del dólar, teniendo en cuenta, repito, que también está cayendo, solamente que cae con menos fuerza en relación con otras monedas fiat? Y sobre todo, ¿cómo nos ayuda a interpretar el tema de países dolarizados, como es el caso de Panamá, Ecuador, países nuestros, de nuestra gente, pero que bueno, han tenido que por X o por Y dolarizarse? Eh, digamos en un plano de aquí a 5 o 6 años, para no llegar a 10. Ayúdenos un poco a entender lo positivo o lo negativo de estar dolarizado y de tener esa moneda en los próximos años. Bueno, primer punto. A ver, quiero ordenarme porque tengo varias cosas para decir. Claro, Lo primero que tengo que decir es que el dólar es la piedra fundamental, el centro neurálgico del poder del imperio de Estados Unidos de Norteamérica, y lo que el dólar es lo que permite principalmente y más que nada que Estados Unidos sea el hegemón en el escenario internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma que Estados Unidos deje de ser el imperio dominante va a ser el día que su moneda deje de ser la moneda dominante en el contexto internacional y que todos los bancos centrales resguardan su valor, además del oro, en dicha moneda. Dicho del otro lado, mientras que el dólar sea la principal moneda del mundo, Estados Unidos proseguirá siendo el país hegemón. ¿Ok? ¿De esto qué se infiere? Que para que Estados Unidos deje de ser el hegemón, el dólar debe dejar de ser la moneda más fuerte e importante en el contexto internacional. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que acontezca esto? Para que acontezca esto, le tiene que aparecer un dinero que le sirva como competencia y que en esa competencia resulte mejor que el dólar y todos comiencen a dejar de lado el dólar y se pasen a esta nueva moneda que hoy no sabemos cuál es. ¿Por qué hoy no sabemos cuál es? Estoy haciendo un razonamiento lógico deductivo. Hoy no sabemos cuál es porque son toda la misma porquería. Son todo papel pintado, como se llama mi libro. Son todas monedas fiat. Entonces, en este contexto, parecería que no va a dejar de ser la principal moneda del mundo y no va a dejar entonces de ser el hegemón mientras que no le aparezca otro tipo de moneda. que le interrumpo ahí.
para que alguien sustituya esa moneda, el dólar, esa nueva moneda tiene que estar basada en otro concepto. Es decir, no puede seguir basado en la simple promesa de que yo voy a cumplir. Exactamente. Entonces, por ahora no está, por ahora no existe, por ahora se ve lejos. Pero si uno piensa en términos de lógica deductiva, basado en el conocimiento adquirido en el principio de la acción, o sea, praxeología de la escuela austríaca, uno puede pensar, bueno, el ser humano a partir de la acción humana siempre eligió el oro como dinero y nunca lo abandonó. De hecho, nos robaron el oro como dinero, porque por ley de derecho positivo a lo largo y ancho de todo el mundo, con Estados Unidos primero a la cabeza, decretaron los congresos que el oro debería ser monopólicamente utilizado en grandes cantidades como reserva de valor para sus bancos centrales. Entonces nos lo quitaron. Entonces yo creo que el país que quiera competir, herir de muerte al hegemón de Estados Unidos, tiene que herir de muerte su moneda. Y para herir de su muerte de moneda, debe ofrecer un sistema monetario nuevo. Y dicho lo que acabé de explicar hace unos minutos, creo que si algunos importantes países salen a competir con una moneda atada al oro, con un sistema bancario diferente al que tenemos, o sea, con un patrón oro de verdad, donde el dinero está 100% respaldado, el dinero físico en oro, pero también el dinero bancario, o sea, 100% encajado el depósito a la vista, caja de ahorro, cuenta corriente, eso no solamente es ético con las ideas de libertad, sino que no viola la propiedad privada. Y en consecuencia, yo creo que al pasar al terreno utilitario, va a permitir un mundo sin inflación, tal vez con una sana deflación, y va a permitir que esos países crezcan sostenidamente con sana deflación o sin inflación, y van a constituir una amenaza muy importante contra el hegemón y le van a sacar su lugar. Obviamente, esto es una construcción hipotética basada en la lógica que estoy haciendo. No, y tiene mucho sentido. Para muchísimos autores, los mejores años del capitalismo fueron antes de que Nixon terminara de sacar el patrón oro del dólar, o sea, el dólar del patrón oro. Es decir, esos años fueron realmente prósperos y la gente pudo ahorrar, pudo prosperar realmente. Y eso, evidentemente, hoy es muy distinto. De hecho, después de la guerra de secesión de Estados Unidos, entre la guerra de secesión y la fundación de la Reserva Federal en 1913, donde hubo un patrón oro en Estados Unidos que no era un patrón 100%, Estados Unidos tuvo entre -2 y -1.5 promedio anual de deflación y creció en esos años al 4,5% promedio anual. O sea, son las décadas de mayor prosperidad en Estados Unidos, porque Nixon en realidad terminó sincerando algo que todo el mundo sabía que venía aconteciendo en las décadas anteriores, ¿no? Y, don Diego, y en el momento que eso empiece a cambiar, que aparezca un grupo, vamos a pensar, como los BRICS, que lo vienen planteando con una moneda basada en 26 materias primas y tal, y empiezan a hacer negocios entre ellos, ya no se pagan en dólares, como China, que fue ahorita Arabia Saudita y le dijo, mire, yo les compro todo el petróleo que me vendan, pero me lo pagan en yuanes. Y aparentemente los sauditas dijeron, bueno, hagámoslo, y empezaron ya a armar la plataforma. ¿Qué va a pasar? Porque Estados Unidos va a sufrir, pero va a sufrir muy poco, o sea, digo, por todas las potencialidades que tienen y por, sabemos todo el tema tecnológico, pero ¿qué usted cree que va a pasar con economías dolarizadas fuera de los Estados Unidos? Es decir, Ecuador, Panamá, ese tipo de países, o incluso Argentina, que hay varios candidatos que han hablado, hay que dolarizar esto. ¿Qué pasaría en ese momento? Bueno, mira, yo conozco muy bien el caso de la economía argentina, ¿no? Argentina, en la década del 90, tuvo un paso previo a la dolarización, que fue la convertibilidad. ¿Qué quería decir? Básicamente, se lo explico al público que no es argentino, es que se le sacó el manejo de la política monetaria al Banco Central, dejó de hacer política monetaria
y era una caja de conversión, un currency board. ¿Qué quiere decir? Que la base monetaria se podía expandir un peso argentino solo si le entraba $1 de reserva. Y supuestamente los argentinos podíamos concurrir al Banco Central de la República Argentina en todo momento y canjear un peso argentino por $1. Ahora, ¿cuál es el problema? Debido a problemas domésticos e internacionales, los domésticos, ¿cuáles fueron? Argentina fue un país que adopta la convertibilidad y empieza a hacer crecer el tamaño del Estado con políticas fiscales expansivas. ¿Por qué? Porque los políticos quieren ganar elecciones y usted sabe, el gasto público le suele caer simpático al consumidor y vota mientras no ve en carne propia que lo tiene que pagar. Entonces, fue aumentando el gasto público. ¿Eso qué trajo? Trajo aumento de endeudamiento, porque lo tenía que financiar con deuda. Eso llevó a que fuera aumentando el riesgo país y, en consecuencia, el costo de capital, lo cual impactó negativamente en inversión. Al mismo tiempo, tuvimos, recuerden, la crisis internacional del sudeste asiático en 1997, Sí. la crisis de Rusia de 1998, la crisis del real en 1999. Entonces, el costo de financiamiento a todos los emergentes por esto le fue aumentando. Y como si esto fuera poco, a final de los 90, no sé si se acuerdan, que Alan Greenspan fue subiendo la tasa de la Reserva Federal, que hoy está en 4 redondeando, la subió hasta 6,75. Entonces, este combo hizo que la economía argentina, que es mucho menos productiva que la economía americana y mucho más rígida, con muchas más regulaciones, con un Estado del 25% del PBI, terminara implosionando y incurriera en 3, 4 años de caída del PBI consecutivo con aumento del desempleo muy importante. Bueno, si Argentina, por ejemplo, hoy pusiera una dolarización y Argentina, les cuento, tiene una inflación de 100% anual, redondeando hoy en día, si pusiera una dolarización hoy en día, seguramente en el corto plazo serviría como un placebo y bajaría la inflación. Pero ahora, acá tendríamos un problema. Argentina tiene un estado del 43% del PBI. ¿Ok? Entonces, Argentina tiene un costo de capital que cuando vos mirás el riesgo país de Argentina es 2.400 el riesgo país de Argentina. 2.500 puntos básicos. Entonces, ¿qué sucedería? Vas con la experiencia pasada, en la memoria de los agentes económicos, la dolarización no se vería como algo permanente. Con lo cual, terminaría impactando en forma negativa sobre el diferencial de costo de capital de Argentina, cada vez sería más alto, con mayor prima de riesgo, con lo cual terminaría impactando negativamente en el nivel de actividad. Esto en el largo plazo, aún con la baja de precios del corto y del mediano, y el sistema económico argentino terminaría inflacionando. ¿Por qué? Porque esta situación metería presión para que el Estado interviniera y fuera para el lado contrario donde debería de ir. O sea, metería presión para que el Estado subsidiara más, se metiera más en la economía para ayudar a los pobres, ¿no? Entonces, esto por el lado argentino. Ahora, cuando lo extiendo a los demás países, con diferentes intensidades, esto que estoy diciendo es válido. O sea, seguramente en la región, Argentina es el país, después de Venezuela, con el estado más grande. Entonces, en la región, si Argentina tiene el 43%, el tamaño de los estados en relación al PBI ronda 27, 29%, salvo en Brasil y en México, que son más grandes. Entonces, eso va a terminar siendo un problema en el largo plazo. Y aparte del otro lado, ¿cuál es el otro problema? Si lo que hipotetizaba antes terminara ocurriendo, estar dolarizado con un dólar que deja de ser la moneda hegemónica, a su vez se me ocurre que tal vez podría dejar de perder
efectividad aún como ancla antiinflacionaria. ¿Se entiende? Porque Estados Unidos tendría menos poder para exportar inflación al resto del mundo, etcétera, etcétera, con lo cual habría más inflación en Estados Unidos y yo creo que los problemas se agrandarían, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar también de la muerte de la globalización. Por ahí se los traigo. Yo les recomiendo antes, Diego Giacomini habló de Alan Greenspan. Busquen a Alan Greenspan y pongan en Google qué pensaba Alan Greenspan del oro. Creo que es muy interesante. Y bueno, y busquen quién es Alan Greenspan. Un hombre, yo diría que entre los 100 hombres más importantes de este siglo eh, que pasó sobre todo, y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Don Diego, bueno, primero invitarle a todos amigos para este 20 de diciembre, para todos los que lo quieran ver en vivo, después lo pueden ver grabado, el que no pudo, y va a ser el 20 de diciembre, la ruta financiera del 2023 con Diego Giacomini. Tenemos el lujo de tener a un verdadero académico, experto, investigador, escritor, autor y por supuesto alguien que nos puede hablar de la experiencia, ¿no? Sobre todo para nuestros amigos europeos y norteamericanos, de lo que es la inflación y cómo luchar contra ella. Es decir, qué realmente significa, qué realmente debo hacer, ya no desde el punto de vista solamente del plano académico, sino, no, mira, yo conozco cómo este monstruo se desarrolla y sé la estrategia que uno debe tomar teniendo en cuenta un ambiente inflacionario y un posible ambiente hiperinflacionario. Va a ser el 20 de diciembre, hora 2 de la tarde, Ciudad de México. Y bueno, la élite tiene un plan. La pregunta es si tú tienes el tuyo. Yo les recuerdo, no es un tema de meter miedo, es todo lo que estamos viviendo, ¿no? El tema de deuda, de créditos, recesión. Ayer la Reserva Federal volvió a subir 50 puntos la tasa de interés y estamos viendo pues cómo se empieza el crédito a recortar, la liquidez y bueno, empezamos a ver más señales. BlackRock estuvo diciendo estos días, lo publicamos en el mercurioaon.com, publicamos ahí lo que decía BlackRock de que viene un 2023 terrible en cuanto a la recesión, como nunca hemos visto. Y con él, bueno, cualquier cantidad de personas, ¿no? Nuriel Rubini, por cierto, les recomiendo el mercurioaon.com y por supuesto también diegoyacomini.com.ar. Ahí están todos sus artículos y por supuesto todos los productos que va sacando Diego Giacomini, que son más que pertinentes. Entonces hay un riesgo importante en los mercados mundiales, ese riesgo nunca ha sido tan alto y la cantidad de dinero real sin respaldo y crédito y sin contrapartida de ahorro genuino han aumentado dramáticamente. Así que la pregunta es, ¿usted está preparado? Esto no es un evento, es un proceso y la preparación tiene que ser permanente. Tenemos a Diego Giacomini allí que nos va a dar pues en vivo sus precisiones de lo que hay que hacer, sus recomendaciones y la explicación de lo que está por venir en 2023, predicciones, qué va a pasar si con el tema de la liquidez, si es bueno comprar una casa o no, si es bueno invertir o ahorrar, qué hacer en este próximo año, cómo preparar nuestro capital de riesgo. Yo creo que va a ser una pieza importantísima para terminar este año y poder arrancar el 2023 con otro elemento importante para tener una hoja de ruta, los que quieren conservar su riqueza y los que quieren ganar en el trayecto, porque se van a presentar muchísimas oportunidades. Por supuesto, por cierto, hoy también publicamos en el Mercurio AON las recomendaciones de Goldman Sachs para las materias primas. Tienen muy buenas expectativas para las materias primas y tocan algunas dicen específicamente cuáles van a estar creciendo y cuáles no en el 2023. Ese artículo solamente para los que están suscritos en el Mercurio Plus, porque allí en esa plataforma tenemos la plataforma gratuita y para los que quieren un poco más, que realmente es una tontería al mes. Don Diego, me gustaría hablar, si es posible, ya para ir finalizando, le voy a mostrar esto, ¿no? Estos días salió nada más y nada menos que Morris Chang. Morris Chang es el fundador de la empresa taiwanesa TSMC, que es muy famosa por el tema de los semiconductores, los chips. Una empresa importantísima. Bueno, ustedes saben que Taiwán es el centro de producción de semiconductores en Asia. Y él salió diciendo una frase muy importante. Dijo, la globalización y el libre comercio están casi muertos. El mundo está cambiando y lo están viendo asiáticos, europeos, euroasiáticos, occidentales, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos, bueno, como saben, está buscando evitar dependencia de China, subsidiando a esta empresa taiwanesa. Y ahí tenemos guerras comerciales en este momento. Más allá de esa guerra caliente en Ucrania, tenemos guerras comerciales importantes. Y mi pregunta
pasa por lo siguiente, ¿no? El mundo está cambiando. A mí me gustaría que usted nos ayudara a interpretar un poco, porque yo sé que usted, ese es su trabajo. Aquí en el Mercurio siempre les mostramos a la gente lo que nos dice Zoltán Pozar, Russell Napier, Luke Gromen, todos estos tipos que tienen, todos occidentales, que tienen años estudiando lo que está pasando, ¿no? Tom Longo, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría su interpretación sobre el avance y los retos que tiene esta propuesta de países no alineados, básicamente, los BRICS, ¿no? India, China, Rusia, Brasil, etcétera, etcétera, porque ahí también hay que sumar ya todos los que están pidiendo entrada, Arabia Saudita, Irán, Turquía, etcétera, ¿no? Y de alguna manera están intentando conseguir una alternativa al petrodólar y empezar a cobrar sus materias primas, ya sea petróleo o lo que sea, o en oro o en sus monedas locales, e intercambiar sus bienes y servicios en monedas locales. Y de hecho proponen una moneda única solo para transacción entre países de 26, basada en 26 materias primas, no para el público privado, sino para transacciones entre países. ¿Cómo está viendo todo esto? ¿Cómo interpreta estos cambios que se están generando? Bueno, yo creo que como todos cambios en el escenario internacional, llevan su tiempo, ¿no? Y realmente a priori no se puede saber bien lo que va a terminar aconteciendo. Lo que está claro es que todo poder económico necesita ampliar la base de negocios. Entonces tiene que ir por una base global, llamémoslo, de negocios, ampliada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando todos van por lo mismo y en un mundo donde de la mano del socialismo monetario que financia el crecimiento de los socialismos gubernamentales de Estado, obviamente que el libre comercio tiende a caer, porque estamos hablando de más injerencia de Estado, más socialismo. Entonces aparecen las trabas, los controles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se inicia como una lucha de diferentes bandos que intentan tener una base de negocio mucho más grande que el Estado-Nación, pero que se encuentran con contendientes que pretenden lo mismo. Entonces, es como, en realidad, me parece más acertado, no es una globalización, pero es como una globalización, pero de subconjuntos, Una ¿no? regionalización pudiera ser. Una regionalización que no coincide con los estados nacionales, ni con los, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Hay en ese mismo escenario, es muy difícil ponerse de acuerdo, como dijiste vos, en una moneda basada en 25 commodities, porque a ver, cada uno va a querer que esté el commodity estrella de cada uno como base de la construcción de esa moneda. Y justamente esto es muy importante, el intercambio comercial se basa en lo distinto. A ver, si nosotros tenemos que comerciar entre vos y yo, y lo hacemos el comercio, es simplemente porque yo valorizo más lo que vos tenés para darme que lo que yo tengo para darte a vos. Y de tu parte es lo mismo, pero exactamente al revés. Entonces, ¿qué sucede? Pero eso necesita para realizar el intercambio, que el intercambio se haga sobre, llamémoslo, una moneda que sea convalidada por ambas partes. Y en ese sentido yo creo que la señal está muy clara, debería ser el oro, ¿no? Debería ser el oro, porque lo fue siempre así. Ahora, como bien dijiste vos, como me estás hablando de comercio entre estados, entre gobiernos, ahí ya entran a jugar los burócratas, pero el problema es que el comercio internacional básicamente es entre privados, no es entre gobiernos, y los gobiernos no producen nada. ¿Se entiende? Entonces, ahí surge un signo de interrogante enorme. A mí me preguntás, yo creo que el mundo va a ir, en términos generales lo voy a decir, hacia unas futuras décadas donde el crecimiento probablemente sea menor, cada vez menor en relación con las décadas pasadas,
donde el comercio internacional se va a hacer más dificultoso que en décadas pasadas, ¿no? Y eso simplemente va a asignar los tiempos de la decadencia del sistema actual y se irá hacia un nuevo sistema más adelante que probablemente yo con 51 años no lo vea, pero debería ir exactamente en el sentido contrario en lo que al cual está yendo la humanidad hoy en día, una descentralización total, o sea, un desarme de los estados-naciones y que vayamos a pequeñas unidades administrativas, pero eso es un horizonte Sí. muy, muy, muy lejano todavía. Y cree que también está cantada esta fórmula que yo creo que ya es sumamente perniciosa de deuda y crédito y nos iríamos más a una economía de contado. Y yo creo que en ese mundo por venir, eso va a acontecer después de que el sistema monetario y financiero actual eclosione. Y solamente si eclosiona cambia por otro. O sea, las monarquías, para ser cambiadas por repúblicas, tuvieron que eclosionar. Sí, Los así es. sistemas se cambian después de que no le brindan soluciones al ser humano, sino todo lo contrario. Mientras tanto, don Diego, vemos países como Japón, que consideramos sumamente eficientes desde el punto de vista de sus economías y tal. En este momento están sopesando un riesgo de 1.1 billones de dólares para los bancos, la banca privada, si el Banco Central de Japón se le ocurre pivotear, es decir, empezar otra vez a soltar un montón de dinero. Em, este es otro síntoma más, ¿no? De lo terrible que está este sistema financiero global, ¿no? Sí, bueno, Japón es una economía que, simplificando, se puede decir que no crece hace más de 2 décadas, 3 décadas casi. Entonces, es una economía que tiene realmente problemas muy grandes de fondo, ¿no? Entonces, y esos problemas intentaron solucionarlos. Primero aplicando keynesianismo de política de gasto público expansivo financiada con deuda, no dio resultado. Ahí los altos niveles de endeudamiento estratosférico, récords de la economía japonesa. Después fueron por la solución, llamémoslo a lo Milton Friedman, o sea, de inflacionar la economía con política monetaria expansiva en algún momento en el pasado. Tampoco dio resultado. Tanto es así que están empantanados que cuando vos mirás los índices de Japón, después de Lehman, entre 2009, 2010, 2019, habiendo hecho política expansiva monetaria, la ni siquiera pudo inflar la burbuja como la infló los otros países que hicieron política monetaria expansiva. O sea, vos comparás el índice de equity de Japón con el DAX alemán y ni que hablar con el S&P americano, es que tuvo mucho menos burbuja habiendo tenido política monetaria expansiva detrás también. Qué interesante ese punto del tema de Japón, sumamente curioso lo que ha pasado en ese país y lo que se viene. Bueno, amigos, ya casi para despedirnos, un obsequio de Navidad para todos ustedes los que vieron este programa y algunos miembros del grupo del Mercurio en nuestro canal Telegram, ¿ok? Que ya va creciendo poco a poco. Va a tener un descuento del 20% del webinar de Diego Giacomini. Va a estar este webinar, va a estar ese descuento hasta la final del mundial, así que aprovechenlo. Posiblemente es el domingo, ¿no? Hasta ese día a las 12 de la noche. Aprovechen ese descuento 20%, regálenselo a un amigo, a alguien que se quiera preparar. Creo que es un material imperdible. Diego Giacomini, el 20 de diciembre. Si no lo puedes ver en vivo, no te preocupes, va a quedar grabado, se envía todo el material y los que lo van a ver en vivo van a escuchar la cátedra de Diego Giacomini y por supuesto van a tener con él una ronda de preguntas y respuestas, las recomendaciones que hace, las predicciones y un material de apoyo. Don Diego, no sé si quiere invitar a la gente para ese 20. Sí, los invito a mi webinar, no se lo pierdan. Creo que le va a hacer una contribución importante, tanto desde el plano intelectual como desde el plano financiero, económico y de los negocios. Esa es la intención, al menos. Y bueno, los saludo acá desde el Cono Sur, esperando que
el fútbol se convierta en un vengador del tercer mundo, ¿no? Uno de los pocos nichos que nos dan alegría. ¿No? Nos quedamos con el mal sabor de boca de que no fue Inglaterra, sino Francia. Hubiese sido genial ganarle a los ingleses, pero bueno, ya ganarle a los franceses hasta es mejor que ganarle a los marroquíes, eso sí. Así que va a estar bueno ese domingo. Ojalá que, aparte, dejando los chistes de lado, ¿no? La sociedad argentina realmente está muy mal. Sí. No va a estar mejor porque gane el Mundial, no, nada que ver. Pero una alegría de 24, 48, 72 horas dentro de tanta pobreza, pésima calidad de vida, viene bien. Sí, así es. Sobre todo porque, bueno, mira, yo conozco muy bien a los argentinos. Tuve un equipo, cuando vivimos en Ecuador, tuvimos un equipo de fútbol que éramos 70% argentinos, habían ahí, yo era el técnico jugador, yo era venezolano y colombiano, había ecuatorianos, por supuesto, y les digo algo, o sea, yo quiero que pase, yo sé que el fútbol a veces es un distractor terrible de las élites para los pueblos, pero realmente me voy a alegrar por el que juega, por el que realmente juega al fútbol, porque sé que eso es lindo, ¿no? Jugar al fútbol es una actividad extraordinaria para el cuerpo y para la mente. Claro. Y uno juega al fútbol y uno siempre sueña, ¿no? A que su juego se parezca un poco a los que son superestrellas. Bueno, ya hemos hablado en privado de Maradona y todo lo demás, pero lo que le quiero decir con esto, que yo sé que mucha gente realmente lo va a disfrutar, porque juegan al fútbol y porque lo han jugado desde niños, desde que son muy chiquitos, y porque es una pasión realmente, una pasión deportiva, atlética, de la cual los hace sentir mejor, los mantiene en el peso, les da buena relación con sus amigos, con sus vecinos. No todo es malo, no lo podemos sacar todo como que no, es el opio de los pueblos. Sí hay algo de eso, pero realmente creo que también es una actividad que une a la familia en muchos casos. Yo lo digo por mi caso en el que es realmente el béisbol, yo sé lo valioso que es el deporte. Entonces, esas cosas todavía hay que atesorarlas, ¿ok? Así que suerte Argentina, un abrazo a todos nuestros amigos argentinos. Si les gustó este programa, denle like, compártalo o suscríbase al canal si no lo ha hecho. Recuerden visitar a diegoyacomini.com.ar y también el mercurioaon.com. Nuestro canal en Rumble está en la descripción del video y nuestro canal en Telegram. Tarde o temprano YouTube nos va a sacar aquí, eso está cantado. Así que es bueno que nos vayamos migrando. Don Diego, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo enorme, Antonio, a vos y a todos tus suscriptores. Así es. Chao, amigos. Nos vemos ya entonces Chau, la chau. próxima semana.